¿Están muriendo tantos civiles palestinos porque Israel identifica con inteligencia artificial sus objetivos en Gaza? Así se desprende de la investigación periodística de una revista israelí. Más de 100 días de guerra han dejado un paisaje de devastación en Gaza. El 60% de todos los hogares de la franja están dañados o destruidos por completo, según la ONU. Desde los ataques terroristas del 7 de octubre de la milicia radical islamista Hamas, Israel ha llevado a cabo decenas de miles de bombardeos y ataques con artillería pesada. Una de las razones que posibilita una ofensiva a tan gran escala es la inteligencia artificial. El ejército israelí niega las acusaciones y dice que, de hecho, ayuda a reducir las bajas civiles. En DW Verifica analizamos el uso que Israel hace de esta tecnología. En realidad, la utilización militar de algoritmos por parte de Israel no es nueva. Ya en 2017, el ejército dijo que contemplaba la inteligencia artificial como algo clave para su supervivencia. En 2019, creó una división para procesar datos con ayuda de esta tecnología y acelerar la generación de objetivos para atacar. Y en 2021, las Fuerzas Armadas israelíes calificaron la ofensiva de 11 días contra Hamas como la primera guerra del mundo con inteligencia artificial. Según las declaraciones de un oficial recogidas por el diario israelí Jerusalem Post, por primera vez la inteligencia artificial fue entonces un componente clave en los combates contra el enemigo. En las últimas semanas, muchos medios se han hecho eco de la existencia de un sistema denominado el Evangelio, Hapsura en hebreo o The Gospel en inglés. Sin embargo, no es un sistema de inteligencia artificial desconocido, pues la prensa israelí ya lo mencionaba en sus artículos en 2021. Ahora la diferencia es que en una reciente investigación de la revista independiente israelí Más 972 y el portal en hebreo Local Call, se apuntaba a que el uso de esta tecnología explica, en parte, la desmesurada tasa de muertes de civiles palestinos desde el ataque del 7 de octubre. The military is increasingly using artificial intelligence to generate targets in Gaza. This is done at a rate that is unprecedented for the military. It began in 2019, 2021 it became a much quicker rate, and now sources are describing an almost automatic rate of target production. Humans are in the loop, but according to sources, they often don't spend a lot of time looking at the targets that are being bombed, and the emphasis being put is on not the quality of targets, but on the quantity of the targets, according to sources who have been involved in this process of automation. Según esta investigación periodística, el ejército israelí habría ampliado su autorización para bombardear objetivos no militares y relajado las limitaciones para evitar la muerte de civiles. In the past, they said in previous operations we were allowed to kill tens of civilians for such assassinations against a senior Hamas commander. Now it's in the hundreds of civilians being knowingly killed for these sorts of strikes. So in this current operation, for example, sources have described to me how they knowingly killed several hundred Palestinian civilians in one single assassination attempt against one single Hamas commander. El ejército israelí lo niega. Las fuerzas de defensa de Israel aseguran trabajar para reducir lo máximo posible el daño a los civiles durante los ataques, a pesar de la dificultad que supone combatir una organización terrorista que usa a los ciudadanos de Gaza como escudos humanos. De acuerdo con Tal Mimran, exasesor legal del ejército israelí, en la actualidad existen 3 sistemas de inteligencia artificial que operan de manera conjunta. The Alchemist, que recopila información, Fire Factory, que analiza esa información, y The Gospel, o el Evangelio, que identifica posibles objetivos militares. Según Mimran, todos los posibles objetivos pasan por un oficial de inteligencia y un asesor legal. El pasado 10 de diciembre, el ejército israelí informó que desde el 7 de octubre había atacado ya 22.000 objetivos en Gaza. Esto quiere decir que hasta esa fecha Israel había lanzado una media de 343 ataques por día, o lo que es lo mismo, 14 por hora. Además de esa alta tasa de frecuencia en los ataques, se desconoce cómo Israel obtiene la información que alimenta los sistemas de inteligencia artificial.
Los investigadores sostienen que lo más probable es que sea una combinación de imágenes grabadas con drones, comunicaciones interceptadas, datos obtenidos por vigilancia y el monitoreo de patrones de comportamiento, tanto de individuos como de grandes grupos. Por ejemplo, con reconocimiento facial, como Israel ya había empezado a hacer en Cisjordania antes de la masacre cometida por Hamás el 7 de octubre. La guerra en Gaza suscita preocupación por el uso de algoritmos durante los combates armados. El grave problema es cuáles son los sesgos que se han creado para que esos algoritmos constituyan ese sistema de inteligencia artificial inteligente y que puedan realizar esas actividades sin que haya violación de las normas del derecho internacional humanitario. En 2023, cerca de 50 países firmaron una declaración para promover un uso militar responsable de la inteligencia artificial. Pero sin un tratado, los expertos ven muy difícil que se obligue a respetar las normas del derecho internacional. Todavía no hay un tratado específico, con lo cual no se puede específicamente implementar, lo que no quiere decir que, por ejemplo, el Comité Internacional de la Cruz Roja, muchos organismos no gubernamentales, organismos de derechos humanos, traten de acercarse a los estados, tratar de conversar y de manifestar la importancia del cumplimiento de las normas del derecho internacional. Pero obviamente es muy difícil lograrlo de otra manera que no sea la negociación. Los muertos en Gaza superan ya los 25.000, la mayoría mujeres y niños, según las autoridades sanitarias, controladas por Hamás. Sin embargo, Israel no ha podido dar todavía con los principales comandantes en la franja de esta milicia radical, catalogada como terrorista por países como Estados Unidos o Alemania. Ante este nivel de devastación, crece la presión internacional contra Israel para detener la guerra. Un país que sigue sin demostrar que el uso militar de la inteligencia artificial reduce el número de víctimas civiles.